por acompañarnos en esta presentación de un libro que nos hace mucha ilusión. Doy las gracias al autor, a Pedro Arce, que me acompaña. Yo creo que en Torrelavega quedan muchas historias por escribir, ¿no? Hemos tenido una historia prolija y creo que todavía nos quedan unas cuantas biografías y pasajes de nuestra historia que no se han escrito, pero desde luego una de ellas era contar la historia de la joven cámara de nuestra ciudad, que creo que en su época fue un revulsivo, tanto en lo cultural como incluso hasta en la manera de tratar las cuestiones, porque democráticamente se elegía a sus presidentes en una época en la que no estaba de moda, estaba acabando el franquismo, y creo que el agradecimiento que le debemos a Pedro por haberse centrado, antiguo presidente de la joven cámara, en contar esta historia y que todos seamos capaces de conocerla, creo que es un valor muy importante, no solamente para Torrelavega, sino para la propia historia de Cantabria. Van a hacer 50 años del nacimiento de Joven Cámara en Torrelavega y yo creo que es una historia interesante y apasionante. La Joven Cámara es una institución que nació en Estados Unidos en 1915. Varios presidentes americanos han sido miembros de la Joven Cámara. Nació aquí en las postrimerías, como se ha dicho, del franquismo, de la dictadura anterior, y desde luego eran procedimientos absolutamente democráticos y reglados. Yo creo que también eso era una enseñanza, porque nació para jóvenes de 18 a 40 años con el objetivo de la formación, pero la formación en base a realizar acciones en beneficio de la comunidad. Y eso se hizo en Torrelavega, donde se implicó a muchísima gente. No solo los miembros que se pueden citar en el libro, los presidentes, que hemos sido 11, la presidencia solo duraba un año, y la elección estaba precedida de un caucus, de un debate sobre los programas, sobre los objetivos que cada uno iba a hacer durante el año siguiente. Por lo tanto, había un gran dinamismo y se hicieron programas realmente interesantes, algunos de los cuales todavía están en la ciudad después de casi medio siglo. Me estoy refiriendo a la Escuela de Arte, la segunda parte de la Escuela de Artes, aquella que creó alcalde del Río, don Hermilio, que fue alcalde de la ciudad. Y yo creo que también es momento de agradecer a todo el mundo la colaboración, no solo a los que fuimos miembros de Joven Cámara, a los que fuimos presidentes, 11 presidentes, 4 han fallecido, sino a toda la ciudadanía de Torrelavega y sobre todo, y quiero incidir en este aspecto, al ayuntamiento, a sus alcaldes y a sus corporaciones respectivas, que siempre, desde Collado Soto, año 73, hasta Manuel Rotella, pasando por Tirado, Ruiz de Salazar, Teira, se volcaron con la Joven Cámara porque sabían que estábamos haciendo algo de forma altruista en beneficio de todos. Y fueron programas realmente importantes. Y algunos siguen, algunos están. La Escuela de Artes sigue funcionando. El hermanamiento que empezó con Rochefort sigue ampliado incluso a otras ciudades y ha dado resultados óptimos, y las respectivas y sucesivas corporaciones también se han implicado en el mismo. Y yo creo que hay que agradecérselo a los alcaldes, en el alcalde actual, que de alguna manera recoge toda la tradición de sus antecesores. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor, y este libro trata de recoger aquella pequeña historia, de una forma resumida, porque tampoco íbamos a hacer un gran volumen, pero sí un libro suficiente para que todo el mundo pueda recoger este retazo interesante de la historia de Torrelavega, en la cual yo vivía en aquellos momentos y a la cual sigo queriendo y mucho, y vengo siempre que tengo oportunidad. Y tiene dos partes el libro. La primera parte, año a año, presidente a presidente, explicando un poco lo más importante de la actuación de cada uno de ellos. Desde Ernesto Gómez hasta el último, que fue Manuel Herreros. La elección era en el mes de octubre, había que estar preparando en esos pocos meses que quedaban para en enero empezar, porque lo que no se hubiera hecho en junio con las fiestas patronales y el verano ya no se hacía, porque en septiembre había que pensar en la nueva elección de nuevo presidente. Pero era curioso porque todos los presidentes se integraban en la siguiente junta, lo que se llamaba el past president, con lo cual había una continuidad a pesar de que una elección anual. La segunda parte se recoge un poco la explicitación más amplia de algunos de los programas que yo creo que tuvieron más éxito.
algunos fueron desbordadores. Por ejemplo, el huerto escolar, en lo que era la finca en aquel momento de Rotella, donde tuvimos la sede y que hoy es el centro de foto y el museo, pues allí cientos de escolares de todas las edades estaban plantando su parte, su huerto y teniendo un contacto con lo que era una lechuga y sobre todo cuando se la llevaban a casa. Para un niño de 4, de 5 años, de 12, de 15, es igual. Es decir, veían el contacto, eso que ahora está tan de moda, el contacto con la tierra, porque las lechugas o los huevos o los productos hortícolas o los quesos salen del sector primario. Por lo tanto, eso es importante valorarlo. Lo hemos valorado en fechas anteriores cuando hemos tenido una pandemia, ahora parecemos que lo estamos volviendo a olvidar, pero yo creo que era importante. O aquellos programas de Opinión 80, donde vinieron aquí personajes realmente importantes de la escena nacional, fueran políticos, periodistas, personas de la cultura, algunos de los deportes. Ahora estoy yo recordando al que era presidente del Atlético de Madrid en aquellos momentos, el doctor Cabeza, que fue impresionante. Más de 2.000 personas quisieron entrar en su conferencia, lo cual fue imposible. En aquellos momentos no había distancia social, por lo tanto entraban todos los que podían entrar y fue un espectáculo porque el doctor Cabeza no pasó desapercibido en su presidencia del Atlético de Madrid, pero hubo otros personajes, quizás no tanto relumbrón, que también atrajeron a mucha gente, porque también en Torrelavega en aquella época no había muchas asociaciones, no había mucha vitalidad social, cultural. Y entonces, de alguna manera, la Joven Cámara llenó ese espacio, fue un revulsivo importante, sobre todo porque integró e hizo participar a toda la ciudadanía en unos aspectos o en otros. Creamos incluso un periódico, Cántabro, que lamentablemente desapareció. Es decir, que hicimos realmente muchas cosas. Fuimos el origen, por ejemplo, de aquella Feria del Mueble. Una de las primeras iniciativas de Joven Cámara fue promover una Feria del Mueble que se hacía en el Mercado Nacional de Ganados y que después se llevó al edificio de la Lechera. Había muchas personas relacionadas dentro de la Joven Cámara con el mundo del mueble, porque el objetivo de Joven Cámara no era poner un programa en funcionamiento, sino en cuanto estaba ya consolidado, pasarle a las instituciones. Fuera la Feria del Mueble, hermanamiento con Rochefort o cualquier otro tipo de programas, o la Escuela de Artes. Todo esto es lo que, de alguna manera, trato de reflejar en el libro. Y yo creo que es una parte de la historia, y como dice el concejal, hay muchos otros retazos de la historia de Torrelavega que si no se escriben, si no se ponen blanco sobre negro, pues los podemos olvidar, lo cual es lamentable, porque la historia es para recordarla, olvidarla y aprender de ella. De lo positivo o de lo que pudiera no ser tan positivo. También hay que aprender a veces de lo no tan positivo, pero en este caso creo que fue una cosa tremendamente positiva y lamentablemente, como todas las cosas, nacen, crecen, se desarrollan y al final puede ocurrir que mueran. Y esto murió de éxito, lo digo en el libro. Yo creo que la Joven Cámara murió de éxito. Miró de soslayo, vio y no hubo nada, como diría el poeta en aquel túmulo ante Felipe II. ¿De la Joven Cámara? Sí. Hay un índice onomástico de las personas que se citan en el libro y estuvieron implicados. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo, verá que hay muchas personas de Torrelavega, algunos ya fallecidos, incluso algún alcalde, varios alcaldes, de los que he citado no vive ninguno, porque de Collado a Rotella han fallecido todos. Pero después hay muchas personas que están aquí implicadas, que algunos serán ya mayores, que tienen herederos, que sus hijos les apetecerá tener el libro, porque aquí está reflejado. Yo he intentado reflejar todo lo que había en un resumen, ha habido que ver mucha hemeroteca. Quiero también agradecer a la prensa, a vosotros, pero sobre todo a los periodistas de aquella época que se volcaron con nosotros. Yo he trabajado en la hemeroteca y tengo aproximadamente 5.000 referencias, que son bastantes referencias. Había varios periodistas, ahora me vais a permitir que cite, pues a Gabriel Cayón, supongo que conocido, a José Antonio Sánchez, que era de Alerta, a Alfredo Campuzano. Radio Torrelavega estaba muy implicada en aquellos momentos en la ciudad, era una emisora importante, la época de Castro, incluso Manolo Aro, ya fallecido, que estaba la Gaceta del Norte, era un periódico importante en aquella época. Es que el periodismo ha cambiado mucho en Cantabria, sobre todo el periodismo gráfico, pero había muchas cosas. El Cántabro también tiene muchas noticias y todo eso está ahí. Cuando hablamos de periodismo y hablamos de cosas y hablamos de historias, pues yo ahora estoy recordando un periódico que había habido en Torrelavega, varios periódicos en la historia. Es más, Torrelavega ha sido pionera del periodismo en Cantabria, y hay periódicos por ahí que se les puede sacar todavía muchísimo partido.
Por lo tanto, eso es recuperar la historia, dejarla para que los que nos sigan tengan esas referencias. La historia es la madre de la ciencia, como dicen los historiadores, y es la que nos enseña el pasado y la que nos puede dar la perspectiva del futuro.